Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio producido por S22 Digital. Hoy tenemos con nosotros a Nieves Sánchez Guitián. Es presidenta del Ilustre Colegio de Geólogos, es antigua directora del Centro de la Escuela Nacional de Protección Civil del Ministerio de Interior y trabaja actualmente en el Consejo de Seguridad Nuclear. Bienvenida, Nieves. Muchas gracias por la oportunidad y una conversación que seguro que hablaremos de cosas interesantes. Esta conversación ya empezó tomándonos un café hace bastante tiempo y hemos querido continuarla aquí, en este podcast. Para ello voy a lanzarte la primera pregunta, que es sobre el papel que tienen los geólogos colegiados, que muchas veces parece baladí. Entonces, sobre todo en el aspecto de la protección al medio ambiente. ¿Cómo lo ves? ¿Es importante estar colegiado? Es absolutamente fundamental en la profesión del profesional de la geología. Tiene que estar inmerso en todo lo que es la problemática ambiental. Cualquier cosa que hagamos de medio ambiente no se puede entender sin acudir al conocimiento geológico, que es el que de alguna manera te va a permitir conocer los procesos naturales. La evolución hacia la que podamos ir siempre es una interacción entre agua, terreno, aire. Todos esos elementos están ahí, es la parte superficial del planeta, pero ese medio ambiente, esa biosfera donde nos movemos todas las personas y todos los seres vivos, evidentemente tenemos que trabajar sobre un suelo, sobre un terreno, sobre una dinámica geológica, ¿no? Por lo tanto, es fundamental en cualquier impacto ambiental, cualquier cuestión que analicemos del medio ambiente, tener en cuenta ese conocimiento geológico. Pero además, el estar colegiado o colegiada, la persona que suscribe un código deontológico, está además suscribiendo una parte muy importante de ese código en la cual hemos introducido la geoética, los principios de la geoética, esa sostenibilidad, ese principio de precaución ante toda la gestión de riesgos, esas cuestiones ligadas a las generaciones futuras. Todo eso está incorporado ya en nuestro código deontológico. Eso quiere decir que cuando uno se colegia, sube de categoría a nivel ético. Porque, de acuerdo, tú puedes estar haciendo bien las cosas, pero en el momento que suscribes ese código ético, profesional, estás diciendo, voy a hacer siempre por delante, voy a poner la sociedad, por delante voy a poner el bien colectivo, por delante voy a poner el bien común planetario de toda la humanidad, por encima de otros intereses. Esto es fundamental, verlo y entenderlo. Y a mí me parece que es un orgullo el tener ese compromiso ético que firmas ese día que te colegias. Quería preguntarte una cuestión ahora relacionada también sobre el medio ambiente, pero pasando a la administración. O sea, has hablado del papel del geólogo colegiado y realmente después en la administración pública, ¿cómo ves ese nivel? Porque tienes una categoría, digamos, profesional dual. Por un lado, eres como presidenta del Ilustre Colegio de Geólogos y por otro lado, como funcionaria de carrera. Sí. ¿Cómo ves esta dualidad? A ver, las administraciones públicas tienen que ser capaces, a futuro es uno de los grandes retos de la administración pública, de integrar todos los conocimientos posibles, y cuantos más conocimientos incluyas en esos equipos de personas que trabajan en la administración pública y consigas que ese conocimiento fluya más, que no haya barreras, que no haya grupos cerrados, que sea más transversal, más intersección entre distintos conocimientos, se pongan en común esos grupos de trabajo, la administración subirá en capacidad seguro. ¿Qué pasa? Que en este momento el hecho de que existan cuerpos superiores en la administración, pues en algunos sentidos puede ser una cierta rémora, porque hay conocimiento que tiene sus cuerpos superiores y otros, como nos ocurre a nosotros, también ocurre con químicos, con biólogos, no tenemos derecho a ese cuerpo dentro de la administración. Entonces, claro, las plazas, además, esto que estaba comentando era, por ejemplo, en la AGE, en la Administración General del Estado, pero a nivel de ayuntamientos es imprescindible que se junten ayuntamientos pequeños y puedan tener plantillas de personas con conocimientos suficientes y adecuados,
En ese sentido hay que derribar barreras, porque creo que hemos hecho una administración muy compartimentada, donde un ayuntamiento no se habla con el de al lado, o no une políticas, o no une plantillas. No, estos son mi gente, esta es la tuya. Pero ¿qué pasa? Que eso te resta capacidades frente a riesgos como el del cambio climático, que hay que unir fuerzas, hay que tirar de alguna manera barreras administrativas, crear consorcio, crear estructuras más grandes y tener pues un geólogo para un territorio suficiente. Es importante para analizar esos riesgos, los que tenemos, los que vienen, es decir, ¿cómo los analizamos, no? ¿Cómo los analizamos? ¿Cómo los tenemos que analizar, por supuesto, con conocimiento primero, con tecnologías que ahora ya te permiten no hacer la geología del siglo XIX, aquellos primeros mapas de cartografía geológica que había que ir al campo, a lo mejor tirarte días y días, pero una vida durísima. Lo que era hacer geología entonces, que había que ir viendo. Estos fueron los primeros geólogos de España, pero ahora hay unos satélites, hay una información que fluye, hay unas técnicas que te permiten hacer mucho más detalle y conseguir una información mucho más interesante, pero todo eso es para gestionar riesgos, fundamental, para gestionar recursos, desde el agua hasta recursos minerales, buscar qué recursos, primero hacer la exploración minera, pero luego pasar también a la explotación sostenible. Para absolutamente todo se necesita conocimiento geológico primero. Por favor, no volvamos a lo de los zahoríes, que es una broma, ¿no? Pero luego necesitas también todas estas técnicas, ya saberlas aplicar y usar para, a fin de cuentas, ¿qué? Mejorar la resiliencia como país, como administración pública, no construir viviendas o urbanizar donde esos riesgos vayan a terminar causando unos daños económicos, pero que también pueden ser ambientales, pero que también pueden ser sociales, porque lo ves en países donde no hay una verdadera construcción sobre el conocimiento técnico y científico, que es fundamental. Esa es la idea, ¿no? Entonces tendríamos que estar más implicadas, más ciencia en la administración. Es un poco mi petición, ¿no? Creo que con eso se me ocurre otra pregunta para ti, que es que ya la has dejado caer, ¿no? O sea, ¿dónde estamos y dónde deberíamos estar? O sea, ¿cuáles son los retos del futuro? Y del futuro que cada vez es un futuro más rápido. Sí, pues tenemos que asumir que la mayoría de las administraciones públicas gestionan riesgos, ya sea el económico, el social, el ambiental. En el caso del Consejo de Seguridad Nuclear, pues el riesgo radiológico y nuclear. Entonces, gestionamos riesgos. Primero, que la gente sea consciente de que la administración nunca sobra. Las fuerzas y cuerpos de seguridad son absolutamente fundamentales, ¿verdad? Para que una ciudad pueda decirse tiene un nivel de seguridad bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que la administración tiene que ir incorporando? Todo ese conocimiento y mejorarnos las capacidades como país. Entonces, ¿hacia dónde hay que ir? A afrontar riesgos, asumirlos, conocerlos y luego prevenirlos. Ese es el gran reto del futuro, que en el fondo es lo que nos ha hecho progresar como humanidad. En Atapuerca ya lo vemos, que es un museo maravilloso que recomiendo a todo el mundo que vaya por allí, ¿no? ¿Cuál es el gran secreto de la humanidad? El haberse podido adelantar a lo que puede ocurrir. Ese es el gran secreto frente a los animales. Adelantarse a lo que puede venir. Esto se llama prevención, que es lo que nos ha acompañado siempre. ¿Qué hay que hacer? Ahora, gestionar los riesgos que nos vienen a futuro, como el cambio climático, que supone un nuevo paradigma de forma de gestionar riesgos. Porque quizá en muchos sentidos el derecho, por ejemplo, ha ido detrás de los riesgos o detrás ha sido una regulación necesaria cuando se veía que ya había un riesgo. En este caso del cambio climático, a lo mejor hay que hacer unos desarrollos muy por delante de lo que va a ocurrir. Lo que ocurrirá trabajando desde esa prevención que digo, lo podemos ir planteando como escenario y trabajando para que la regulación
evite que eso ocurra, evite que llegue ese momento. Esto es difícil de entender por mucha gente, porque si lo que voy a hacer es evitar que ocurra, me van a decir que ves que no ocurre, que te has inventado esto, ¿entiendes? Pero precisamente ese es el secreto, trabajar desde la prevención para que no llegue la catástrofe. Y respecto, porque hablamos de riesgos, a cómo prevenirlos, en tu caso los riesgos, en tu puesto de trabajo, los riesgos radiológicos, pero dentro de esa gestión de riesgos y de prevención, ¿cabe la innovación? ¿Y cabe la innovación dentro de la administración pública o estamos demasiado tasados por procedimientos legalmente establecidos? Es un tema importantísimo el que dices. La innovación es clave, porque la innovación, por una parte, en la gestión de riesgos, hay una cosa clave en la innovación y es que permite a la ciudadanía pasar a ser parte activa de la prevención. Muchas veces en lo que la ciudadanía dice, no, si a mí me pasa algo, yo lo que quiero es que en 5 minutos haya un servicio que me venga y me ayude y me salve, pero la ciudadanía es pasiva. En riesgos sanitarios, que es otro ámbito interesantísimo, la participación ciudadana es clave. Pero es que en riesgos naturales también, saber qué tienes que hacer en caso de, saber cómo actuar desde la prevención. ¿Qué ocurre? Que la innovación es ese móvil que siempre decimos que está formado por 120 elementos, ¿eh? Hay que ir a tener 120 minas para producir los elementos que se necesitan para ese móvil, ¿no? Pero ese móvil luego te da unas posibilidades enormes. Esa innovación tiene que estar basada en eso, en recoger datos, en ayudarnos más, en crear una red más fuerte frente a situaciones complicadas. Y luego está la innovación para gestionar mejor, claro. La innovación para tener instrumentos y herramientas más modernas, mejores, que sean capaces de atender mejor esas necesidades de la ciudadanía, ¿no? Y es clave, porque si nos quedamos en una administración lenta, burocrática, pues perdemos eficiencia, deja de ser el motor necesario y la ciudadanía pierde confianza en ella, que ya digo, es clave, porque el riesgo no es algo que puedas gestionar tú individualmente. Por eso necesitas de un Estado y de unas administraciones, para que ese riesgo en realidad sea compartido y sea prevenido. Por eso las administraciones tienen que estar todas ellas en conjunto. No, la AGE, no, la AGE tiene un papel, pero en riesgos todas tienen algo que decir. ¿Puedes poner un ejemplo para aquellos que nos escuchan que no están familiarizados con la palabra riesgos y administración pública? Vamos a ver, una administración local tiene que ayudar, por ejemplo, en esa gestión de riesgos sociales, ¿no? En saber cómo está su ciudadanía. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Necesitan ayuda? Porque eso va a evitar problemas de salud mental, salud física. Eso sería trabajar un tipo de riesgo, ¿no? Cercano a la ciudadanía. Por tanto, una administración local. Pero también el riesgo nuclear es más lejos, pero también tiene que haber una creación de confianza en la energía nuclear. Es decir, que una institución reguladora explique a la gente, tenga apertura de muchas formas, desde ciencia ciudadana, que puedes hacer partícipe a la gente desde su casa con un medidor de radiactividad ambiental, o puede ser emitiendo informes sobre situaciones que no deben ser secreto, sino que están ahí, que es una radiactividad ambiental, como puede pasar con el radón, que es un riesgo también, o con cualquier otra cuestión. Entonces, yo lo que digo es, debemos abrir las administraciones, ejemplos como esto, para que la ciudadanía sea informada, conozca los riesgos y de esa forma entienda para lo que está la propia administración. O sea, riesgos podríamos poner múltiples ejemplos. Los riesgos ligados a la policía o a la seguridad, todo el mundo los tiene más asumidos. Que yo quiero poder salir por la noche y volver a mi casa sin el riesgo de que me maten, ¿no? Pues ese riesgo está muy asumido por la ciudadanía, el papel de la policía, pero hay otros riesgos
en los que estamos también. Riesgo económico, pues queremos información económica que fluya, que el Banco de España nos cuente también cosas que hace como regulador para prevenir. Entonces, creo que es muy importante, pero además crear conciencia de lo que llamamos cultura de la seguridad, lo que hace, en mi opinión, es que igual que hay instituciones de calidad, la calidad de las instituciones, la calidad institucional crece cuando se trabaja con transparencia, con independencia reguladora y demás, también sube lo que sería la calidad de la ciudadanía, calidad ciudadana en el momento que hay ciudadanía comprometida con los riesgos, mejorar, que ayuda, que se preocupa, que se forma y se entera de lo que puede pasar y de esa manera colabora también activamente en esa prevención. Es decir, buenos conductores, que haya una buena cultura de seguridad ante el volante, ayuda como país. Es un riesgo en el que la ciudadanía tiene que aportar. Entonces, hay muchos ejemplos en los que la ciudadanía activa, colaboradora, actúa desde la prevención, genera un incremento de calidad de ciudadanía muy importante. En lugar de vernos egoístamente de yo gestiono mis riesgos, mi casa. Bueno, gestiona los tuyos, pero preocúpate también de los colectivos. Por ahí van los tiros. La verdad es que yo creo que la gestión de riesgos es algo que hacemos diariamente como persona, pues gestionas los riesgos de tu economía, gestionas los riesgos de las acciones que tomas, pero poco se habla a nivel macroeconómico de la gestión de riesgos, como hablas tú. Entonces, quizá sobre los riesgos y la innovación debo hacerte ir más allá. ¿Cuáles son las propuestas para incluir tanto esos riesgos como esa innovación en la administración pública? Pues yo creo que hay que trabajar mucho la innovación, desde luego mediante compra pública innovadora, porque se necesita varias cosas. Por una parte, que las empresas privadas que saben de innovación pasen a tener un papel activo y más dinámico en todo un cambio administrativo de gran calado que se tiene que producir para que como país demos un salto importante y nos pongamos entre los países de cabecera. Digamos que estamos en una administración eficiente, pero que no estamos ni mucho menos en el furgón de cola. Ya se nota que tenemos mucho más digitalizado e innovación la administración, pero a la vez no llegamos a ese punto de los países de alto nivel. Estamos en un grupo intermedio. Para dar ese salto se necesita esa innovación. Esa compra pública innovadora es poner en común empresas privadas con la administración para que toda esa innovación vaya entrando y vaya fluyendo. Pero no solo está eso, se necesita también un cambio de cultura organizacional. La administración tiene que cambiar también en su forma tan estricta, tan rígida de adaptarse. Tiene que haber más flexibilidad en la gestión de puestos de trabajo, por ejemplo. En la selección, tener en cuenta otras variables, no solo la memorística, que ha sido siempre la más importante. Se necesitan cambios con diversos ingredientes e implicar a la ciudadanía. Esto, aunque no seas funcionaria, que seas capaz de aportar algo a tu administración. Ya sea porque paseas por el parque y ves un riesgo en un momento dado, ocurre algo o ves un banco roto, estás aportando algo. Si tu administración tiene una aplicación innovadora con la cual tú mandarías una foto de ese banco roto y ellos ya vienen y lo arreglan. Un ejemplo sencillo. Estás aportando como ciudadano o ciudadana, estás aportando valor en el momento en que transmites propuestas, mejoras, ideas. Eso es la administración abierta. Hacia todo eso hay que ir ahora. Nos quedamos con esa idea de administración abierta, de administración que busca y mira al futuro. Y bueno, vamos a despedirnos ahora. Esperemos que os guste este vídeo y podamos hacer uno siguiente. Así que muchas gracias por estar aquí, Nieves. A vosotros por esta oportunidad. Gracias. Y aquí muchas gracias a todos los oyentes que están con nosotros.